Di que sí, María Corina, di que sí, que apoyas la intervención militar en Venezuela. En fin, volviendo al patrón a quien ella dedicó el premio. Amenazó con usurpar el Canal de Panamá, quiso arrebatar Groenlandia y pretendió manotear Canadá para sumarla como un estado más de la Unión. No le dio para tanto, pero al menos el carterista que dirige la Casa Blanca ayer se pudo sacar las ganas y hurtar un tanquero bien llenito de petróleo, tanto que le gusta el oro negro. Desde que Estados Unidos empezó a multiplicar las sanciones contra Rusia tras el inicio de la guerra en Ucrania, se empezó a hablar de la flota fantasma, que cada vez es más grande. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Cómo opera? Hoy les vamos a contar todo en esta sección. La flota fantasma es utilizada por los países sancionados por Estados Unidos para mantener su comercio exterior. 3 de esos países, Irán, Venezuela y Rusia, son grandes productores de hidrocarburos. Por eso el petróleo es el protagonista principal de la flota fantasma en el mundo, aunque no el único. Los principales países de destino de este petróleo sancionado son China y la India, pero también participan Turquía, Singapur y ocupa un lugar muy destacado Emiratos Árabes Unidos. En algunos casos, esos países operan como un eslabón intermedio para borrar el rastro del origen del petróleo y venderlo a países europeos que, con la doble moral que los caracteriza, compran petróleo ruso, tapándose los ojos con la mano, pero haciendo de cuenta que no es ruso. La flota fantasma es un eslabón intermedio para realizar esta triangulación y escapar de los radares. Así es. ¿Cómo se realiza esa triangulación? Bueno, un barco de la flota fantasma carga petróleo en un puerto de Rusia, por ejemplo, y se dirige hacia alta mar. Allí se cruza con otro barco petrolero que no estuvo en puertos rusos y realiza el traspaso. Las transferencias de petróleo de un barco hacia otro se realizan en alta mar para dificultar la detección. La flota fantasma suele desactivar las señales que emiten los barcos y que permiten detectar su ubicación. Otra variante que utilizan es que el barco cuenta con un dispositivo que le permite emitir una señal que falsifica su ubicación real, una suerte de VPNs para petroleros. Así es, este barco llevará el petróleo a la ciudad de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos exporta ese petróleo ruso a Arabia Saudita, que lo consume, mientras que exporta el propio no sancionado hacia Europa. Como su propio petróleo tiene un precio más alto en el mercado internacional, las dos petromonarquías se embolsan una diferencia extra por su intermediación. El centro financiero por el cual se procesaban la mayoría de las operaciones de exportación de petróleo de Rusia solía ser Suiza. Desde el inicio de la guerra, el centro de gravedad se trasladó de Suiza a los Emiratos Árabes. ¿Por qué los Emiratos Árabes? Por la laxitud de sus controles y porque desde hace años tienen expertise en la materia por realizar triangulaciones con el petróleo de Irán. Una de las dificultades que tienen los barcos para operar con países sancionados son los seguros que debe contratar. Las compañías que ofrecen estos seguros son mayoritariamente occidentales y están cartelizadas en una organización con sede en Londres que se llama Clubes de Protección e Indemnización. El 90% de los seguros marítimos los emiten 12 entidades afiliadas a este club. ¿Cuál es el problema que tienen los barcos para acceder a estos seguros? Que la empresa que emite el seguro podría ser también sancionada por el gobierno de Estados Unidos si se descubre que el barco está operando al servicio de un país que a su vez está sancionado. Por eso, la flota fantasma, sin estar asegurada, toca los puertos de los países sancionados y luego en alta mar pasa su cargamento a otro barco que sí tiene los papeles para operar en otros puertos. El conjunto de la operatoria tiene infinidad de variaciones que permiten eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Los barcos cambian de nombre varias veces al mes, asumen banderas de distintos países o incluso existen los barcos zombie, buques que toman la identidad de otro que está a punto de ser desguazado. ¿Cuántos barcos integran las flotas fantasmas existentes en el mundo? Según Windward, una empresa dedicada al análisis marítimo, en la actualidad son 1.300 buques. Desde el inicio de la guerra en Ucrania se calcula que el número se multiplicó por 5. Los barcos que integran la flota fantasma suelen ser viejos, aquellos que han sido descartados por las grandes navieras y comprados por empresas más pequeñas de segunda línea. Las compañías principales se deshacen de los tanqueros luego de unos 15 años de servicio. Más o menos. Hasta el inicio de la guerra, el 70% de las exportaciones de petróleo que realizaba Rusia por barco estaban dirigidas a Europa. En cuestión de muy pocas semanas, se recreó esta logística para pivotear y llevar el petróleo a China, India, Turquía y Emiratos Árabes. En el caso de India, la empresa que refina el petróleo y lo reexporta es la propia compañía estatal Indian Oil Corporation.
Los barcos utilizados por Rusia para exportar su petróleo eran de la empresa estatal Sovcomflot, que fue sancionada. Desde entonces, los barcos cambian de manos y la empresa creó subsidiarias que se van sucediendo unas a otras a medida que las sanciones las van alcanzando. Un informe realizado por Le Monde Diplomatique señala que en este baile de máscaras, Sovcomflot pasó a ser Sunship Management, que luego se convirtió en SCF Management, luego vino Fornax, que una noche se fue a dormir como Streamship Management y a la mañana siguiente se despertó como Avebury Ship Management. A su vez, las operaciones que antes concentraban un puñado de empresas ahora están diversificadas en decenas de estructuras jurídicas que aparecen y desaparecen, cambian de nombres, de ubicación y de titulares, todo para despistar. Según otro informe del S&P Global Market Intelligence, desde 2022 se crearon, escuchen bien, 864 compañías navieras que estarían vinculadas a Rusia. Las operaciones tienen otras 1000 triquiñuelas, como que el petróleo de Rusia salga a nombre de Kazajstán o que los pagos entre las decenas de empresas que participan de la operatoria se hagan con criptomonedas. Como ejemplo de lo intrincadas que pueden ser estas operaciones, pensemos en un barco con bandera de Gabón que carga petróleo en un puerto de Irán o Rusia. El barco está a nombre de una empresa radicada en Emiratos Árabes. En alta mar pasará el petróleo a otro con bandera de Panamá que pertenece a una empresa radicada en Hong Kong. Este segundo barco lo trasladará a una refinería en Medio Oriente y desde allí saldrán combustibles y lubricantes que terminarán en el mercado europeo y los pagos se harán a través de criptomonedas. No es triangular, es multiplicar por muchas veces. Bueno, y si lo sabemos nosotros y si accedimos a esta información, es que ¿qué no sabrán estos señores que van sancionando, pero a la vez comprando todo este petróleo bajo distintas banderas, ¿no? En los últimos años, Estados Unidos bloqueó, congeló, sancionó, en otras palabras, robó los siguientes activos. Primero, las reservas de oro del Banco Central de Libia. También la empresa Citgo, propiedad de Venezuela, que opera una red de estaciones de servicio refinerías dentro de Estados Unidos. También las reservas que el Estado ruso tenía en el sistema financiero occidental. Y mientras el orden basado en reglas muestra que su verdadero rostro es el unilateralismo en su versión cada vez más caprichosa, los fantasmas, los zombies, que no son otra cosa que un sistema paralelo, están destinados a multiplicarse. ¿Quién entregaría sus ahorros para que los cuide un ladrón? ¿Quién después de estos años, después de lo que pasó ayer, podrá volver a creer que Estados Unidos es un país confiable, justo y ecuánime? Juzguen ustedes, como diría un amigo de este espacio. Gracias. Pero siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con un ojo pelado y el otro también, trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar.